Bien, pues regresamos y estamos listos y ya preparados para iniciar con este estudio de qué es la Biblia. Vamos a ir rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, concentrémonos en la primera frase con la que empieza este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no está hablando acerca de los escritos en todo el mundo, de los libros en todo el mundo. No, está hablando acerca de la inspiración divina, los libros que tiene la Biblia, que son de inspiración del Espíritu Santo. Entonces dice: toda la escritura, todos los libros de inspiración o toda la Biblia es inspirada por Dios. Y esto es importante. ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues si nos adentramos al mundo de la Biblia, vemos que la Biblia ha sido uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. El libro con mayor número de ejemplares publicados y vendidos en todo el mundo. Cabe mencionar que también ha sido traducida a todos los idiomas en todo el mundo y también a muchísimos miles de dialectos en el mundo. En la Biblia nosotros podemos encontrar respuesta a grandes preguntas. Por ejemplo, alguna vez nos hemos preguntado ¿cómo es que todo existe? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Por qué existimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues la Biblia te da respuestas concretas a estas preguntas y mucho más todavía, ya que en ella puedes encontrar sabiduría, dichos profundos que tú puedes aplicar a tu vida de alguna manera, te ayudan a vivir mejor, a tener una vida mejor, un futuro mejor. La Biblia ha inspirado a muchas personas para cambiar el rumbo de sus vidas y a muchas otras a hacer cosas asombrosas. Ha sido uno de los libros también más perseguidos en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo eso, no han podido acabar con ella, porque la Biblia es palabra de Dios. Probablemente tengas una Biblia por ahí en tu casa, desgastada tal vez por el uso que le das, o tal vez esté muy empolvada porque no te has acordado de ella, no la has leído, pero te invito en este momento a que lo hagas. Pero vamos a la pregunta en concreto: ¿qué es la Biblia? Bueno, pues piensa en la Biblia como una pequeña biblioteca de libros. Así es, porque la Biblia son varios libros en un solo tomo, y esa pequeña biblioteca de libros, todos estos escritos, surgieron de la historia del antiguo pueblo de Israel, quienes eran como cualquier otra civilización en el mundo. Este pueblo fue al que Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra para llevar a cabo su plan, su proyecto. Ahora, si tú me preguntas, ¿y por qué Dios lo escogió a Israel? ¿Por qué no escogió otra civilización? Bueno, pues porque a Él le plació. Él es el autor de la obra, Él es el autor del proyecto, Él es el autor de la creación. Entonces, a Él le plació tomar a este pueblo de Israel para iniciar su proyecto de salvación, sus planes, ¿verdad? Entre ellos, entre los israelitas de aquí del pueblo de Israel, existe una larga línea de individuos quienes eran llamados los profetas. Estos profetas, a diferencia del resto de la gente, veían desde otra perspectiva la historia de Israel, ya que estos hombres eran por medio de los cuales o por medio de quienes Dios hablaba a su pueblo. Así que los profetas veían la historia de Israel como algo no ordinario, sino como una parte central de ese plan de Dios, de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad, ya que a través de ellos Dios reveló su plan, y nosotros podemos entender el plan de Dios porque los profetas escribieron acerca de eso. A estos profetas se les considera genios literarios porque los profetas usaban la manera experta del lenguaje hebreo, ¿verdad? De una manera experta para describir narrativas épicas, ¿verdad? Y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y la narrativa. Ellos utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la humanidad, para explicarlas acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano y muchas otras cosas que ellos dejaron plasmados ahí en esos escritos. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Quiero que nos encerremos en esto tantito porque estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. A estos hombres Dios les revela y ellos escribían lo que veían en sus visiones. Bueno, pues como no solo escribió un solo profeta, sino que tenemos varios personajes, varios profetas que describieron a través de los siglos lo que ellos veían, lo que Dios les revelaba, pues hoy tenemos muchos autores diferentes que concluyeron con ese Antiguo Testamento. Lo impresionante es que estos textos fueron concluidos, o sea, terminados en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo.
Eventualmente los israelitas dentro de su historia fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio, quienes en un momento crucial de la historia de Israel fueron quienes los conquistaron y se los llevaron, los exiliaron, ¿verdad?, a su nación. Entonces muchos israelitas dentro de ese periodo que vivieron esclavitud fueron liberados y fueron regresando a su tierra. Ellos regresan, construyeron el segundo templo, reforman su identidad, y es en ese momento cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en las que las tenemos hoy en día. Nosotros pudiéramos llamarle la Biblia judía, ¿verdad? Sino esas escrituras empiezan a tomar esa forma. ¿Qué hay dentro de esa historia judía? ¿Qué hay dentro de las escrituras judías, dentro de la Biblia judía? En el hebreo se le llama por un acrónimo conocido como Tanakh. Consta de 3 letras, TNK. La T es de Torá, conocida también como la ley, conformada por los primeros 5 libros de la Biblia, del nacimiento de Israel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La N viene de Nevi'im. Esta palabra es una palabra hebrea para profetas, para dirigirse y describir profetas. Esta sección comprende los libros históricos, Josué, Samuel, Reyes, que cuentan la historia de Israel desde un punto de vista de los profetas. Luego están los libros poéticos de los mismos profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. La K de Ketuvim significa escritos. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa todavía. Salmos, Proverbios, Job, Ruth, Crónicas, etcétera, etcétera. Ahora, aparte de estas obras literarias, hay otras escrituras judías que estaban siendo también producidas durante el periodo del Segundo Templo. Un grupo realmente diverso de textos. Estos escritos eran valorados en las comunidades judías como de origen histórico, pero no de carácter divino, sino como historia nada más. Aquí tenemos a Macabeos, a Tobías, a Judith, Sabiduría, Sirácides, etc. Había debate en esos tiempos, ¿verdad?, entre judíos, si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras, o sea, de inspiración divina. Sin embargo, los judíos al final no los reconocieron como inspirados por Dios. Así que hay muchos tipos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo, y aquí surge una nueva pregunta. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? O sea, al final tenemos los textos que tenemos en la Biblia, pero ¿por qué los tenemos así? Bueno, pues resulta que todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer ese orden, esa belleza, todo el caos que hay en el mundo hoy en día. Y todo este plan culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y entonces, al ir leyendo los escritos antiguos, o mejor dicho, el Antiguo Testamento o el Tanakh, llegamos a la parte donde el Tanakh termina e Israel se queda en suspenso y pareciera que este líder de repente nunca llegó. El Tanakh es una obra escrita de manera experta, sí, pero le falta el final, le falta la continuación. Y es aquí cuando termina el periodo del Antiguo Testamento, y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de siglos que transcurre, donde Dios guarda silencio. Y después del silencio, resulta que unos pocos siglos después, un llamado profeta judío de nombre Jesús de la región de Nazaret entra en escena. ¿Por qué digo profeta? Bueno, porque los judíos así lo describían también entonces. Lucas 9, 18 y 19 dice: cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. La gente pensaba que Jesús era un profeta, pues hasta hoy los judíos piensan que Jesús fue un profeta. Sin embargo, las escrituras dicen lo contrario. En Lucas capítulo 9, versículos 20 y 21, nos dice: entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. Muy bien.
Vamos a seguir. Jesús les advierte, ¿verdad? No digan a nadie quién soy yo. Este personaje, Jesús, decía que estaba continuando con la historia del Tanakh. Él mismo dijo, yo he venido a cumplir la ley. Lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Fíjese bien, vine para cumplir sus propósitos. Y luego el 18 nos dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Mateo 5, 17 y 18. Ahora, cuando Jesús caminó en la tierra, hizo un montón de cosas geniales, asombrosas. La gente de ese tiempo dio testimonio de los milagros portentosos, los prodigios, las maravillas que hizo Jesús. Fue tanto lo que Jesús hizo que incluso en la Biblia se escribe algo de esto en el libro de Juan, o sea, en el testimonio que da Juan acerca de Jesús, ya que Juan caminó y fue cercano a Jesús, fue uno de sus discípulos, él fue un testigo de primera instancia, ¿verdad? Porque él vio y él caminó con Jesús y vio todos estos milagros portentosos que Jesús hizo, algunos de los cuales no están escritos en la Biblia, sino que también podemos verlos en otros libros, ¿verdad? Antiguos de historia, historia romana también, que describen algunos de estos milagros que Jesús hizo también. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 24 y 25. Este discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Así es como Juan lo relata, lo redacta. Simplemente en el mundo no cabrían los libros de todas las cosas asombrosas que Jesús hizo. Y no es para más, ya que la historia de Jesús hace un parteaguas en el tiempo y ahora decimos antes de Cristo o después de Cristo. Ese parteaguas lo hizo ese personaje, Jesucristo. Así que Jesús caminó entre los hombres, hizo muchas cosas asombrosas, pero luego fue asesinado. Y aquí podríamos pensar que es algo terrible, algo inconcebible. ¿Cómo la promesa de Dios es asesinada así nada más? Bueno, así es, por terrible que parezca. No es terrible. Aunque parezca, no lo es. Es algo maravilloso. Pero ¿cómo puedes estar diciendo eso? Sí, era parte del plan de Dios que su unigénito muriera y fuera crucificado de la manera más cruel y despiadada para pagar los pecados de la humanidad. Y así también pudiera entregarnos la salvación a todos aquellos que hemos creído en Él. Jesús prácticamente tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó lo que nosotros debíamos de pagar. Él tomó el lugar que nosotros debíamos de ocupar. En otras palabras, dio su vida en rescate por la nuestra. El profeta Isaías, de hecho, describe cómo tendría que padecer Jesús y cómo su rostro tendría que ser desfigurado. Es aquí donde vemos las palabras cumplidas de Jesús cuando dice: yo no he venido a abolir la ley ni lo que dijeron los profetas, más bien he venido a cumplirla. En este pasaje de Isaías está descrito la muerte de ese Mesías, del Mesías prometido, el líder prometido para el pueblo de Israel, a través del cual nosotros encontraríamos la redención de nuestras almas. Aquí está descrito. Pero fue mucho tiempo antes de que Jesús estuviera en el mundo. Sin embargo, Jesús dijo: yo he venido a cumplir la ley y he venido a cumplir lo que dijeron los profetas. No he venido a cambiar la ley, no he venido a cambiar parte de la ley. Así es que se cumplió cuando Jesús vino al mundo. Así nos hizo ver que Él era la continuación de ese Tanakh. La historia no había terminado, sino continuaba. Isaías capítulo 53, versículos 1 al versículo 7. Vamos a verlo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó,
Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Muy bien, qué maravilloso pasaje aquí en las Escrituras estamos viendo. Pero escuchen, sus seguidores le vieron resucitado. O sea, no acabó ahí la historia de Jesús. Anunciaron que Él había resucitado de entre los muertos. No solamente lo vieron, sino que se convirtieron en pregoneros de su resurrección. La misma Biblia nos señala que Jesús, después de resucitado, estuvo apareciendo y hablando con las personas durante 40 días. Así es, un mes con 10 días, 40 días. Hechos 1, versículos 1 al 3, nos lo dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aún añade que alrededor de más de 500 personas le vieron resucitado. O sea, más de 500 testigos vieron a Jesús resucitado. Primera de Corintios nos lo dice así. Primera de Corintios 15, 5 y 6 dice: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Qué tremendo es lo que estamos escuchando aquí en este testimonio. Así que Jesús era este líder esperado, quien restauraría el mundo. Sus seguidores más allegados, llamados apóstoles, escribieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Estas obras fueron llamadas evangelios. O sea, quiere decir buenas nuevas. Dentro de estos escritos se encuentran el libro de Hechos. Este habla de cómo el evangelio de Jesús se extendió fuera de Israel. Luego los apóstoles hicieron circular cartas a las diferentes comunidades dirigidas a los cristianos en varias naciones. A estas cartas se les conoce como epístolas, que quiere decir cartas. Los apóstoles consideraban estos escritos como parte de las Escrituras. Los apóstoles escribieron todo esto como parte del seguimiento y cumplimiento de esta historia épica que comenzó en el Tanakh. Ellos estaban continuando con el genio literario de la traducción judía. Estaban convencidos que Dios les estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este punto creo que hay una pregunta todavía, pero antes de hacerla, quiero decirte que en la Biblia hay un parteaguas. Hay una página en blanco que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Y esa página tenemos que arrancarla, porque no son dos historias diferentes. Es una sola obra literaria de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Diciendo esto, vamos a la siguiente pregunta que tal vez tú también la tengas. ¿Qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? ¿Qué pensaban los cristianos? Bueno, grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca precisamente de algunos textos, pero sabemos que leían y valoraban estos textos como historia, porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Tal es el caso, por ejemplo, del apóstol Judas, y nosotros podemos ver aquí en Judas, el capítulo 1, versículo 14, donde cita a Enoc, dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, y sigue diciendo acerca de la profecía de Enoc. Ahora, hagamos un repaso hasta este punto. Tenemos el Tanakh, las escrituras judías que se escribieron en dos idiomas, el arameo y el hebreo.
Luego tenemos también estas otras obras del periodo del Segundo Templo que están escritas en hebreo y griego. Y luego también tenemos las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, que están escritas en idioma griego. Pero sí, lo sé, es mucha literatura, lo sé. Sin embargo, entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Bueno, antes los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos. Anteriormente se les llamaba los del camino. Fue en el libro de Hechos donde se describe, de hecho en Antioquía, que se les comenzó a llamar cristianos. Hechos capítulo 11, en el versículo 25 y versículo 26. Dice así: Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Ahí fue donde vemos la primera vez que se les llama cristianos. Durante 200 años el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas también usaron más libros de la literatura del Segundo Templo, pero no fue sino hasta el año 16, durante la Reforma, que los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablamos de los 66 libros de nuestra Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Pero ¿por qué nuestra Biblia tiene 66 libros y no 73 como la católica? Bueno, expliquémoslo de esta manera. A estos libros demás se les llama apócrifos. Apócrifo quiere decir que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se le atribuye esa obra. Se les conoce de esta manera porque no hay evidencia de que sean libros inspirados, de inspiración divina, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se les puede dar valor sagrado. Según expertos, cuando estos libros se añadieron a la Biblia fue en el año 404, ¿verdad?, después de Cristo. Aunque fueron parte de esa Biblia, siempre se supo entre los maestros y eruditos que no eran escrituras de inspiración divina. Por lo tanto, solo se podían ver como libros históricos sin darle el mismo valor de los otros libros inspirados. La razón por la que estos libros apócrifos no son inspirados por Dios, en primer lugar, es que los escritores de estos libros en sus mismos escritos dan a entender que no son de inspiración divina. Por ejemplo, el escritor de Macabeos termina su segundo libro de una forma poco espiritual, digamos, o poco inspirada por Dios, y se atribuye a sí mismo toda autoría de esta obra literaria. Fíjense en Macabeos, el capítulo 15, versículos 38 y 39. Dice: me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulten agradables al lector. Con esto doy por terminada mi obra. ¿Qué estaba diciendo él? Se estaba atribuyendo la autoría. Cualquiera que ha leído la Biblia completa y luego lee estos libros apócrifos, nota que la manera de escribir es muy diferente, muy distinta a la de los libros de inspiración divina. En segundo lugar, los judíos, a través de los cuales vino la salvación y las escrituras, desde hace siglos atrás, sabían ellos que esos libros eran de inspiración divina. Ellos siempre los consideraron como libros de historia, poesía, etc. Pero nunca le dieron un valor sagrado. Tampoco Jesús o los apóstoles hablaron de estos libros como de inspiración divina. Por último, quiero decirles que estos libros no pueden ser de inspiración divina porque contienen enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. En ellos hay enseñanzas que dan pie a falsas doctrinas, por ejemplo, la oración a los muertos, el purgatorio, las indulgencias, la justificación por las obras, entre otras cosas. Todas estas falsas doctrinas que no están apoyadas en ninguna parte de la Biblia.
Entonces, si Dios es el autor, no se puede contradecir a sí mismo, no puede dar falsas doctrinas u otro evangelio u otra doctrina. Así que ahora tenemos la Biblia que está en nuestras manos con 66 libros por estas razones. En ella tú encuentras primeramente a Dios, su carácter, su manera de pensar, sus atributos. También encontramos sabiduría, consejos prácticos para la vida, historias y relatos que nos dan grandes lecciones de vida. Y en ella está escrito qué pasará en el futuro hasta que Jesús venga y después de que Jesús venga. Si algo sabemos es que el ser humano no tiene continuidad. Es decir, no se puede completar las obras literarias o las obras musicales, etcétera, de quien las deja inconclusas. Por ejemplo, hay obras de Beethoven que quedaron inconclusas y ningún erudito de la música ha podido hasta el día de hoy concluirlas. Pues lo asombroso de la Biblia o de las Escrituras es que aunque en ella se encuentran varios escritores, unos profetas, otros creyentes, otros esclavos, otros libres, que escribieron con siglos de separación entre sus épocas y algunos escribieron en tiempos de guerra, siendo perseguidos, con diferentes estatus sociales, lo maravilloso de la Biblia es que es una sola obra literaria que tiene continuidad. Desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se nota el sello de un solo autor, y ese autor es Dios. De hecho, la misma Biblia habla de esto muy claramente en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjate bien, nunca fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo mismo, pero con otras palabras, lo que dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo. Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16 y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Qué impresionante! Si tienes una Biblia, te invito a que tú la leas, que la desempolves, que empieces a leerla, pero de verdad profundices, que leas bien, la leas de principio a fin, porque en ella está escrito lo que Dios te reveló de su corazón para tu vida. En ella está el plan de Dios para la humanidad. Ella describe quién eres tú, cómo Dios te ve y lo mucho que te ama. Es tanto su amor por ti que Él quiere que tú le conozcas a través de su palabra y estés con Él por siempre. Bueno, pues hasta aquí dejamos el estudio de hoy. Nos vemos los próximos domingos a las 7 de la noche aquí en tu canal. Hablemos de Biblia, que vamos a seguir hablando acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Así es que te invito, 7 de la noche, nos vemos el domingo. Gracias por estar aquí, los dejo y nos vemos próximamente. Que Dios te bendiga. Hasta luego.